Hola amigos, nuevamente los saluda el abogado Cris M. El día de hoy vamos a tratar un tema bastante interesante como lo es los derechos humanos. Como ya lo había indicado en un video, este tema es muy importante y relevante para todos los ciudadanos. Primeramente, antes de cualquier cosa debemos saber qué es un derecho humano. Bueno, un derecho humano en términos generales es una facultad o prerrogativa que se le otorga a todas las personas por el solo hecho de serlo. Y precisamente es con la finalidad de elevar su calidad de vida y desde una perspectiva digna. Es importante conocer esos derechos humanos porque eso nos permite precisamente ejercerlos. Y de igual forma, los derechos humanos son un límite o un freno ante las arbitrariedades de las autoridades, ¿sí? De igual forma, recordemos que si nosotros no conocemos nuestros derechos humanos, nos vamos a exponer a las violaciones, a la impunidad y a que evidentemente no podamos exigirlos, como ya lo he mencionado. Entonces, por eso es tan importante que conozcamos los derechos humanos. Los derechos humanos los podemos encontrar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano sea parte. De igual forma lo podemos encontrar en las normas que contienen precisamente esos derechos humanos, como lo pueden ser las leyes generales, las leyes reglamentarias, como podemos tener el ejemplo ahí de una ley general de la salud, como podemos tener el ejemplo de un código civil, como podemos tener el ejemplo de alguna ley de transparencia y acceso a la información, que son documentos que son normas que contienen derechos humanos, entre otros ejemplos, ¿verdad? Pero bueno, también podemos encontrar los derechos humanos en la jurisprudencia. La jurisprudencia son los criterios sostenidos por las autoridades federales al momento de resolver asuntos de su competencia, como lo pueden ser amparos y acciones de inconstitucionalidad y controversias, ¿sí? Bueno, en esa virtud, en esos criterios podemos encontrar derechos humanos, ¿sí? Como por ejemplo, en algunas ocasiones podemos darnos cuenta que a la lectura de la Constitución y tratados internacionales a veces no encontramos esos derechos, ¿no? Entonces, vamos a la jurisprudencia y encontramos el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que viene plasmado precisamente en la jurisprudencia. En este caso, la jurisprudencia la puede emitir una autoridad federal como lo es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y precisamente en esos criterios emitidos por la Corte, pues bueno, vamos a encontrar derechos humanos, ¿no? Pero nacen precisamente de la interpretación de la Constitución y tratados internacionales, de la aplicación de las normas. Bueno, en ese tipo de normativa también podemos encontrar derechos humanos. De igual forma podemos encontrar derechos humanos en algunos otros instrumentos nacionales e internacionales, como lo es las recomendaciones emitidas por autoridades internacionales, en este caso las comisiones de la ONU, emiten distintas recomendaciones donde pueden llegar a contener derechos humanos. También a nivel nacional podemos encontrar recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Bueno, en esos dispositivos también podemos llegar a encontrar derechos humanos. Y por ello es importante que los conozcamos, que están ahí, porque cuando quieramos ejercerlos, los vamos a poder encontrar en esos documentos. ¿De acuerdo? Bueno, de igual forma, en cuanto a los derechos humanos, debo decirles que derivado de la reforma de 2011, dentro de nuestro sistema jurídico mexicano, se establecieron diversos parámetros y figuras jurídicas que permiten el ejercicio de los derechos humanos y que a su vez permitieron que nosotros como Estado mexicano tuviéramos la oportunidad como ciudadanos de ejercer plenamente y garantizar la efectividad de esos derechos humanos. Debo decirles que con motivo de esa reforma, en principio los derechos humanos se elevaron al rango constitucional, es decir, ya dejaron de ser garantías individuales y pasaron a ser propiamente derechos humanos que permiten su ejercicio
porque el simple hecho de que estén en la Constitución les da un rango y una jerarquía superior a cualquier otra cosa. ¿De acuerdo? Bueno, de igual forma, derivado de la reforma constitucional, se estableció que también no solamente contamos con los derechos humanos que vienen, en este caso, en la Constitución, sino también en tratados internacionales, ¿sí? En los tratados internacionales, por citar algunos, nos vamos a dar cuenta que existen reconocidos varios derechos, como lo es la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Políticos y Civiles, el Pacto Internacional de los Derechos Sociales, Culturales y Económicos. De igual forma, tenemos la Convención para erradicar y eliminar todas las formas de violencia en contra de la mujer, una convención para eliminar y erradicar todas las formas de discriminación racial, y evidentemente tenemos otros dispositivos internacionales que van a establecer, en este caso, la protección a nuestros derechos humanos. Particularmente, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos es uno de los más importantes, precisamente porque nosotros tenemos un sistema interamericano de derechos humanos, el cual se encuentra integrado por una Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano jurisdiccional que, bueno, también tiene una función dual, es decir, tiene una función consultiva y jurisdiccional propiamente. Es consultiva cuando alguno de los estados parte del sistema interamericano le realiza una petición a la Corte Interamericana en relación a cómo poder aplicar o interpretar algún tratado internacional del sistema interamericano, y tiene una función jurisdiccional cuando se somete ante la competencia de la Corte Interamericana un asunto donde un estado parte violente derechos humanos de las personas. Y bueno, también en ese sistema interamericano, aparte de una corte que tenemos, también tenemos una comisión interamericana que normalmente esa funge como un filtro previo antes de llegar a la Corte Interamericana, donde va a conocer de las peticiones donde desea que intervenga la Corte Interamericana. Entonces, esa comisión lo que va a hacer es revisar previamente si efectivamente existen violaciones a derechos humanos, pedir diversos informes al Estado parte con la finalidad de verificar que efectivamente se esté en cumplimiento los tratados internacionales o advertir que se está violentando los mismos. Bueno, en ese caso, pues bueno, vamos a percatarnos de esa situación, ¿verdad? Bueno, entonces, como ya les había indicado, a nivel constitucional se elevaron esos tratados internacionales como parte de la Constitución, se reconocieron esos derechos humanos contenidos en los mismos, pero también, bueno, aparte de esas reformas constitucionales, también se estableció el principio pro persona o pro homine, que implica que todas las autoridades, en el momento en que hagan la aplicación o interpretación de una ley, tendrán que aplicarla a manera de que sea más la protección más amplia para la persona, ¿sí? Y cuando esa norma que se aplique al caso particular implique varias interpretaciones, se aplicará aquella interpretación que mayor favorezca a la persona, ¿sí? Cuando exista una restricción a los derechos de las personas, es decir, una limitante, tendrá que interpretarse desde la perspectiva que menos restrinja los derechos humanos, ¿verdad? De igual forma, cuando existan dos normas o más que puedan ser aplicables a un asunto, deberá preferirse aquella que más beneficie a la persona, ¿sí? Siempre y cuando todas estén en la oportunidad y posibilidad de ser aplicadas al caso en concreto, ¿verdad? Bueno, entre otras reformas que tuvimos en esa de 2011, tenemos que se establecieron varias obligaciones a los estados parte. ¿Cuáles son esas obligaciones? Pues bueno, el deber de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, ¿sí? Y en consecuencia de ello deben las autoridades investigar, reparar, sancionar y en su caso establecer todas las medidas tendientes a hacer efectivos los derechos humanos, ¿sí? Esas obligaciones que establecieron en la Constitución precisamente son factores determinantes al momento del ejercicio del
poder público por parte de las autoridades. Entonces es importantísimo que las autoridades cumplan con esos elementos. De igual forma, con motivo de esa reforma, se establecieron varios principios dentro de la aplicación de la protección de los derechos humanos. El primero de los principios que tenemos es el principio de universalidad, ¿sí? Este principio de universalidad implica que todas las personas tienen reconocidos los derechos humanos sin distinción de raza, etnia, sexo, preferencia sexual o cualquier otra condición de su persona. Todos tienen acceso a estas prerrogativas sin ningún tipo de discriminación, ¿no? Bueno, otro de los principios del ejercicio de los derechos humanos es el principio de interdependencia. Este principio de interdependencia implica que cuando tú permites el ejercicio de un derecho humano, de alguna manera también puedes permitir el ejercicio de otro porque están ligados, están unidos. Entonces, a eso se refiere el principio de interdependencia. También tenemos otro principio como lo es el principio de indivisibilidad. Lo que quiere decir con este principio que no podemos subdividir el ejercicio de los derechos, tenemos que dar un ejercicio pleno e integral y no podemos fraccionarlo, ¿sí? De igual forma tenemos el principio de progresividad de derechos humanos. Este principio que implica que siempre nosotros vamos a ir en evolución, en progreso, protegiendo los derechos humanos. A eso se refiere el principio de progresividad. Bueno amigos, esto es un poco del tema de derechos humanos. En el siguiente segmento estaremos platicando sobre la generación de derechos humanos, que es un tema muy importante y donde vamos a estudiar algunos ejemplos de los derechos humanos y algunos casos prácticos. Por cuestión de tiempo, en este momento vamos a dar una pausa, pero vamos a seguir compartiendo más contenido. Síganme en mis redes sociales y denle like, compartan. Y no se olviden que tienen un amigo y que debemos aprender muchísimo para poder ejercer nuestros derechos humanos. También vamos a conocer los mecanismos para el ejercicio de los mismos. Bueno, que tengan ustedes una excelente tarde. Saludos.